Prólogo. Este libro nació de una experiencia, no de una teoría, ni de un estudio académico, ni de una búsqueda intelectual. Nació de un instante suspendido en el tiempo donde la conciencia se desprendió del cuerpo y miró, simplemente miró. Y en esa mirada sin juicio, sin pensamiento, sin miedo, se reveló una verdad más antigua que cualquier religión. La conciencia no está en el cuerpo está en la conciencia. No escribo esto para enseñar ni para convencer, lo escribo porque no puedo callarlo, porque esa experiencia dejó una marca y esa marca es también una grieta por donde sigue fluyendo un torrente de preguntas, intuiciones y certezas que no caben en las palabras, pero que las palabras intentan abrazar. Este libro no tiene la intención de ofrecer respuestas definitivas. Su propósito es acompañar al lector hacia su propia experiencia, no como un evento espectacular, sino como un reconocimiento silencioso. Tú ya sabes esto, tú ya eres esto. Bienvenido a este recorrido hacia la conciencia que nunca dejó de ser. Marcos Sanz. Durante mis años universitarios viví una experiencia que marcó el inicio de un largo proceso de cuestionamiento, revelación y desmantelamiento de creencias que hasta ese momento habían sido incuestionables. Aquel día estaba con dos amigos en las áreas verdes del campus. El examen al que nos enfrentábamos era importante, pero yo no sospechaba que aquel encuentro con la materia académica se convertiría en un umbral hacia otra dimensión de mí mismo. Mientras ellos hablaban entre sí con la despreocupación habitual de quienes aún sienten el cuerpo como un todo inseparable, yo intentaba concentrarme en la lectura de los contenidos. Pero sin previo aviso y sin ningún indicio físico que lo anticipara, ocurrió algo que rompió la estructura entera de mi percepción. Me encontré fuera de mi cuerpo, literalmente, y no como una metáfora o una imagen poética. No era una alucinación, ni un sueño, ni una sensación inducida por alguna sustancia. Era yo, sin cuerpo, a una cierta altura del suelo, observando con plena lucidez todo lo que ocurría. Vi mi cuerpo sentado, con la mirada perdida. Vi a mis amigos hablando, sentí que podía oír sus voces, aunque ahora me llegaban con una suavidad extraña, como si todo se moviera en una frecuencia más lenta, suspendida. No tenía miedo, no tenía emoción, no tenía pensamiento, solo observación. Pero esa observación no era la de un testigo pasivo, era una percepción sin mente discursiva, sin análisis, sin interpretación, una percepción limpia, directa, sin adornos. No necesitaba entender nada, no necesitaba explicarme lo que pasaba, y sin embargo sabía quién era, sabía que ese cuerpo en el pasto era yo, o al menos lo había sido hasta ese momento. Sabía que esos dos muchachos eran mis amigos, sabía que estaba en el campus. Todo lo reconocía, pero desde una distancia impersonal. Y esa fue una de las cosas que más me impactó. No había duda, no había confusión, pero tampoco había identidad emocional. Lo que más me desconcertó después fue darme cuenta de que no extrañaba el cuerpo, no sentía haber perdido nada. Al contrario, me sentía más liviano, más simple, más real. No pensaba en regresar ni en quedarme, no pensaba en absoluto. Solo era, solo miraba, solo escuchaba. Todo estaba presente, pero en un estado de quietud insondable. Ninguna palabra puede describir con precisión esa suspensión del juicio, esa existencia sin apego, sin preguntas. Era como si hubiese regresado por un instante a una condición original, más allá de las categorías del pensamiento, y sin transición brusca, sin que lo decidiera, sin que hiciera ningún movimiento, comencé a alinearme nuevamente con la visión física. Sentí no como un movimiento, sino como una fusión que volvía a mirar desde los ojos de ese cuerpo, como si el punto de observación se reinsertara en la máquina biológica sin resistencia. Abrí los ojos, vi las mismas caras, el mismo césped, el mismo cielo, pero todo era distinto, porque yo ya no era el mismo. Durante muchos años me hice preguntas que no nacían de la curiosidad intelectual, sino de una grieta en la realidad. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde estaba yo cuando me vi desde fuera? ¿Puede la conciencia operar separada del cuerpo? Y si es así, entonces, ¿qué es la mente? ¿Es la mente una función del cerebro o un campo que lo trasciende?
porque durante ese estado sabía quién era, podía reconocer el mundo, pero no estaba usando el cerebro, al menos no el que estaba dentro de ese cráneo. Entonces, ¿quién percibía? Estas preguntas no buscaban respuestas de libros. No me interesaba encontrar teorías en religiones ni en manuales de espiritualidad. Yo quería saber desde la experiencia, porque la experiencia había sido real, no lo podía negar, no era producto del deseo, no fue inducida, fue espontánea, limpia, transparente. Lo supe entonces, la conciencia no depende del cuerpo, lo usa, pero no está limitada a él. El cuerpo es un medio, no un fin, y la mente, tal como la entendemos en la vida diaria, es una función parcial, limitada, de una conciencia mucho más vasta, mucho más libre. Luego vino otra pregunta más inquietante aún. ¿Qué provocó ese desprendimiento? ¿Por qué justo en ese momento? ¿Fue un accidente, un desajuste temporal de algún tipo? ¿O fue una revelación orquestada por la misma conciencia para recordarme su naturaleza? Porque nada lo provocó desde afuera. No había trauma, ni crisis, ni esfuerzo. Simplemente sucedió. Y esta espontaneidad me llevó a considerar que tal vez no fue una expulsión, como si algo me arrojara, sino una apertura, como si algo dentro de mí hubiera permitido la salida. ¿Y qué fue eso? ¿La mente subconsciente? ¿La conciencia misma que ya no soportaba estar reducida al pensamiento cotidiano? También me pregunté por qué tuve que regresar, por qué si estaba en un estado tan puro tuve que volver al cuerpo. No fue una decisión racional, no sentí que yo lo decidiera, fue más bien una reintegración inevitable, como si la experiencia solo pudiera ser temporal, como si esa visión me hubiera sido concedida por un instante para sembrar una semilla. Pero, ¿una semilla de qué? De búsqueda, de duda, de memoria, porque lo que viví no vino con una respuesta, vino con una herida, la herida de haber visto algo que ya no podía olvidar. Esa experiencia me enseñó que hay un tipo de conocimiento que no depende del razonamiento. No recordé ninguna vida pasada, no obtuve ningún mensaje, no escuché voces, no vi símbolos, pero supe que la conciencia puede operar más allá del cuerpo. Supe que la mente discursiva es apenas un murmullo superficial y supe que el cuerpo no es lo que yo soy. Es un instrumento, una interfaz, un canal, pero no el origen, no la fuente. Años después entendí que lo que había vivido era un estado de conciencia, no en el sentido vago en que a veces se usa esa palabra, sino como una localización precisa dentro de la existencia. Era un punto de observación sin pensamiento, sin ego, sin deseo, y sin embargo no era inconsciencia, era una conciencia pura, sin estructura, sin marco. Y entonces surgió otra pregunta. Si yo pude experimentar ese estado, ¿quién era el que observaba? Si no era mi yo cotidiano, si no era mi mente racional ni mi cuerpo físico, ¿qué es eso que quedó cuando todo lo demás se desvaneció? Más aún, si durante esa experiencia pude reconocer a mis amigos, el lugar, mi propia forma física, entonces había en mí una memoria activa, un conocimiento operativo. Y eso me llevó a un punto crucial. ¿Dónde estaba esa memoria? Si la mente, tal como la entendemos, está en el cerebro, ¿cómo pude acceder a ella estando fuera del cuerpo? ¿Hay acaso una segunda mente, una mente más sutil, no localizada en lo físico, que retiene y opera sobre la información? ¿Es esto lo que algunos llaman la mente subconsciente? ¿O incluso eso es una categoría limitada que apenas roza la magnitud de lo real? Intenté por años organizar una explicación. Junté las piezas como quien examina los fragmentos de un espejo roto, pero cada intento de encajarlas desde el pensamiento terminaba en una pared, no por falta de lógica, sino porque lo vivido no obedecía a la lógica. Y entonces apareció otra pregunta más fundamental todavía. ¿Qué es el cuerpo? Si pude ser sin cuerpo, ¿cuál es el papel de esta forma biológica? ¿Por qué necesitamos habitarla si la conciencia puede operar por fuera? ¿Qué función cumple más allá del movimiento, más allá del sentido del tacto, más allá del tiempo? Mi respuesta, que no es definitiva, pero sí profundamente sentida, es que el cuerpo es una estación temporal, una antena precisa,
un nodo a través del cual la conciencia se expresa en una frecuencia específica. No somos el cuerpo, pero el cuerpo permite una clase de experiencia que solo es posible al encarnar. Desde adentro podemos saborear el contraste, podemos medir el antes y el después, podemos emocionarnos, decidir, fallar y comprender. El cuerpo nos hace humanos, no en esencia, sino en vivencia. Y entonces me enfrenté a un dilema filosófico profundo. Si la conciencia creó al hombre, ¿en qué estado lo vio para darle existencia? Porque si la conciencia necesita ver el final para crear, como enseñan los antiguos, y como más tarde descubriría en las palabras de Neville Goddard, entonces la imagen que tuvo que sostener no fue la de un hombre primitivo, sino la del hombre pleno, completo, realizado. La conciencia no imagina el proceso, sino el destino. El tiempo que tarda en desplegarse esa imagen es irrelevante para ella. No está condicionada por años, por siglos, por evolución genética. Lo único que hace es contemplar el fin. Y en ese acto silencioso, el fin comienza a desarrollarse en forma de historia. Esto me llevó a una visión inesperada sobre la evolución. Tal vez no ocurrió como un proceso ciego y azaroso, sino como un despliegue progresivo de una imagen ya contemplada. La conciencia no necesitó crear al hombre de Cromañón ni al australopiteco. Ellos fueron formas intermedias necesarias dentro de la ilusión del tiempo. La conciencia imaginó al hombre como lo que estaba destinado a recordar su divinidad, y todo lo demás fue el espacio requerido para que esa imagen se tradujera en experiencia. Como un árbol que ya es en semilla, aunque parezca necesitar tiempo para ser visible. Desde esa perspectiva, la evolución no contradice la conciencia, es en cambio el vestido que usa para que el desarrollo aparente sea aceptable para la mente humana. Pero para la conciencia todo ya es, no necesita esperar, solo sostiene una visión, y todo el universo se dobla para darle forma a esa visión. Así millones de años se convierten en un soplo y cada fase del cuerpo humano, cada mutación, cada salto cognitivo son la respuesta al llamado de esa imagen final que fue contemplada desde el principio. Y entonces se me reveló otra capa más profunda. Si el hombre en su fase final es Dios recordándose a sí mismo, entonces la conciencia imaginó lo que ya era, imaginó su propio regreso. Imaginó ser lo que ya es para poder saborearse, para poder mirarse, para poder olvidarse y encontrarse. Y si eso es cierto, entonces mi experiencia, aquella en la universidad, no fue una anomalía, fue una grieta, un adelanto, una breve desaparición de la ilusión para que yo supiera que el cuerpo no es la prisión, ni la mente el origen. Fue un llamado desde el fin, desde esa imagen que ya fue contemplada para que en medio del tiempo yo recordara. Y ahí comprendí por qué el regreso era inevitable, porque todavía había historia que vivir, porque mi rol como parte de esta imagen era necesario, porque sin la vuelta al cuerpo la experiencia quedaría incompleta. Lo que había vislumbrado fuera debía ser encarnado dentro. Debía caminarlo, nombrarlo, integrarlo, porque el recuerdo, aunque sea breve, compromete. Ya no puedes vivir igual, ya no puedes pensar igual, y si olvidas, algo en ti ya no te dejará dormir tranquilo. Desde ese día supe que todo lo que llamamos realidad es una construcción tenue, sostenida por la costumbre de creer que lo que vemos es lo que es. Pero cuando esa estructura se resquebraja y el observador se ve a sí mismo desde fuera, ya no hay vuelta atrás. El velo ha sido tocado, y aunque el cuerpo continúe funcionando, aunque la rutina siga y el mundo no note diferencia alguna, en lo más íntimo se ha encendido una lámpara que no se apaga. La pregunta entonces cambió. Ya no era si la conciencia puede estar fuera del cuerpo, o si la mente es algo más que el cerebro. Ahora quería entender cómo se articulan esos planos. ¿Hay una jerarquía, una estructura? ¿Existe una mente primaria y una mente secundaria? ¿O todo es conciencia en diferentes niveles de densidad? Observé entonces el funcionamiento diario de lo que llamamos mente, esa voz interior que comenta, que teme, que desea, que justifica, y comprendí que no es más que la superficie de algo mucho más profundo. Esa mente discursiva, lógica, emocional, es una herramienta para movernos en el plano físico, para tomar decisiones, para organizarnos en el tiempo. Pero debajo de ella hay otra corriente,
Una mente que no piensa como pensamos, que no habla, que no tiene miedo ni urgencia, una mente que no necesita recordar porque jamás olvida. A eso comencé a llamarlo conciencia, en su forma pura. La conciencia que observa sin juicio, que no reacciona, que simplemente es. Y cuanto más intentaba acercarme a ella, menos podía hacerlo desde el esfuerzo. No se trataba de pensar mejor, ni de concentrarme más, no era un acto de la voluntad, era un acto de rendición, porque esa conciencia no se conquista, se permite, no se alcanza, se revela cuando el pensamiento se silencia. Y ahí vi la paradoja, que la mente que cree buscar a Dios es la misma que lo oculta, porque Dios, si queremos llamarlo así, no se encuentra en las ideas, ni en los argumentos, ni en las creencias. Está en la conciencia misma que sostiene toda experiencia. Dios no es algo que pensamos, es el pensador. No es un objeto de devoción, es la fuente desde donde toda devoción emerge. Y cuando esa conciencia se reconoce a sí misma, aunque sea por un instante, se produce una inversión radical. El mundo deja de ser un lugar externo y se convierte en una proyección de estados interiores. Eso me llevó a otra pregunta aún más radical. Si todo es conciencia, ¿por qué el cuerpo del ser humano parece ser el único capaz de reconocerlo? ¿Qué tiene esta forma, esta biología, que permite que lo eterno se experimente a sí mismo? ¿Será que esta estructura física ha sido moldeada no como una casualidad evolutiva, sino como una herramienta precisa para albergar el recuerdo? Recordé entonces lo que enseñan los antiguos textos y lo que más tarde leería en Neville Goddard, que el hombre es Dios soñando que no lo es, que el cuerpo humano es el vehículo mediante el cual lo infinito puede experimentar la limitación, no como castigo, sino como forma de saborear su propio despertar, y que el despertar no consiste en abandonar el cuerpo, sino en reconocer desde dentro del cuerpo que nunca hemos sido solo él. Esta idea disolvió en mí muchas nociones heredadas. Ya no podía pensar en la iluminación como una huida del mundo, ni en la espiritualidad como un rechazo de la materia, porque fue precisamente en el cuerpo, a través del cuerpo, con el cuerpo como testigo ausente, que experimenté lo eterno, y eso me hizo entender que la materia no es el obstáculo, sino el escenario, que no vinimos a escapar del cuerpo, sino a habitarlo con otra conciencia. Y sin embargo, algo dentro de mí seguía preguntando, si la conciencia es el principio de todo, si su poder está en imaginar el fin, ¿cómo se relaciona eso con el tiempo? Porque si el fin ya fue imaginado, ¿qué sentido tiene el proceso? ¿Por qué no aparece de inmediato lo que fue contemplado? Ahí comprendí una ley sutil. El tiempo es la forma en que la conciencia experimenta su propia creación, no porque necesite aprender, sino porque desea saborear, como un autor que escribe una novela cuyo final ya conoce, pero que desea recorrer cada página. El tiempo no existe para la conciencia, pero sí dentro de la historia que crea. Por eso la creación no es inmediata en lo visible, aunque ya sea completa en lo invisible. Así como yo salí de mi cuerpo por unos minutos, sin esfuerzo, sin intención, y luego regresé sin decisión, también la conciencia se ha proyectado en esta historia que llamamos humanidad. Y aunque parezca que estamos avanzando, que evolucionamos, que aprendemos, en el fondo ya somos el final. Solo estamos caminando hacia lo que ya fue visto. Esa comprensión me llevó a observar con más cuidado la historia humana, sus etapas, sus aparentes retrocesos y progresos. Si el fin ya fue visto por la conciencia, entonces la humanidad entera no es más que el despliegue de esa imagen final, como la flor que ya existe en la semilla y cuyo crecimiento no es una construcción desde la nada, sino la revelación de lo que ya es en potencia. Pensé entonces en la evolución, no como una cadena de accidentes o mutaciones aleatorias, sino como una coreografía perfecta, orquestada por la conciencia para encarnar cada vez con mayor nitidez su propio rostro. El hombre de hoy es solo la forma más nítida, hasta ahora, de esa imagen original. Y si hemos llegado hasta aquí es porque ya estaba contemplado que aquí llegaríamos. No fuimos concebidos como cavernícolas, ni como bestias errantes. Fuimos imaginados como seres que podrían reconocerse como conciencia. Y por eso, aunque el proceso haya incluido etapas de oscuridad, cada una de ellas fue una cáscara que protegía el germen del reconocimiento.
Lo que para nosotros es tiempo, para la conciencia es revelación. Lo que para nosotros es evolución, para ella es memoria desplegándose. La conciencia no necesita tiempo, pero se sirve de él para narrar su sueño. Y ese sueño tiene una dirección, el retorno. Porque si Dios se olvidó de sí mismo para soñar ser hombre, entonces el propósito del hombre es recordar que es Dios, pero no como dogma ni como creencia, sino como experiencia, como vivencia íntima, como evidencia interior que ninguna teoría puede negar. Desde esta perspectiva, todo cobra otro sentido. El sufrimiento humano, las guerras, los miedos, incluso las injusticias, no son pruebas de un universo roto, son velos necesarios para que el reconocimiento tenga valor, porque solo quien ha estado dormido puede saber lo que es despertar, y solo quien ha sentido la separación puede experimentar el gozo del retorno. El propósito del cuerpo no es resistir la conciencia, sino ser el lugar donde se la recuerde. Por eso, cada vez que alguien experimenta un vislumbre de su naturaleza real, como me ocurrió a mí, no se le está dando un don caprichoso, se le está recordando el origen, se le está alineando con la imagen original que dio lugar a su forma. Y aquí una última paradoja. Si la conciencia es Dios y si para crear solo necesita imaginar el fin, entonces el fin del hombre ya está realizado, es decir, el hombre ya es Dios, no en potencia, no como posibilidad futura, sino como hecho, pero este hecho debe ser experimentado dentro del sueño, no fuera de él, porque si Dios ya sabe que es Dios, no necesita saberse otra vez. Solo en el olvido cobra sentido el redescubrimiento. Por eso se soñó como hombre, por eso se escondió dentro del cuerpo, por eso aceptó pasar por todo lo que llamamos vida. Y si ese es el fin, entonces el cuerpo no es una prisión, sino un templo. Y la mente no es un obstáculo, sino una herramienta, pero ambas deben ser vistas desde el lugar correcto, no como la fuente del ser, sino como sus expresiones. La conciencia no está en el cuerpo, ni en la mente, está detrás de ambos, los contiene, los anima, los sostiene, pero no se agota en ellos, y cuando eso se ve, todo cambia, porque ya no buscamos escapar de la vida, ni del cuerpo, ni de la mente. Solo buscamos habitarlos desde el recuerdo, habitar el cuerpo sabiendo que no somos solo carne, habitar la mente sabiendo que no somos sus pensamientos, habitar el mundo sabiendo que es una proyección de nuestros estados. Y cuando eso ocurre, ya no hay contradicción entre lo humano y lo divino, porque lo humano se convierte en el vehículo de lo divino. El cuerpo, en lugar de ser un límite, se convierte en un espejo. Y la vida cotidiana, en lugar de ser un peso, se convierte en un escenario sagrado. Esta nueva comprensión transformó por completo la forma en que observaba mi vida, mi pasado y mis decisiones. Ya no veía mis momentos de confusión como errores, sino como episodios necesarios en el proceso de recordar. Incluso mis dudas más persistentes se convirtieron en herramientas. Entendí que cada pregunta que brota desde la experiencia auténtica es un hilo que conecta con la fuente, no con una teoría. No me interesaban ya las respuestas generales que tranquilizan la mente, sino la experiencia directa que silencia al pensamiento y deja espacio para el saber sin forma. Aquel instante fuera del cuerpo me había mostrado que no necesitaba pensar para saber, que no requería una identidad mental para reconocer, que no tenía que aferrarme al cuerpo para estar presente. Lo que era no se apoyaba en nada, no tenía nombre, ni historia, ni emoción, y aún así estaba vivo. La conciencia pura es vida sin referencia, sin adjetivo. No hay yo soy esto o yo soy aquello, solo yo soy. No como afirmación intelectual, sino como presencia autoevidente. Ese yo soy no se piensa, se es anterior al pensamiento, es anterior a la forma, es anterior incluso al tiempo, pero por alguna razón quiso olvidarse de sí mismo para soñarse como forma, quiso hacerse hombre, quiso probar la separación, la angustia, la búsqueda, la nostalgia del hogar perdido. Y cada uno de nosotros es un fragmento de ese sueño, no un fragmento en el sentido de algo incompleto,
sino una expresión plena de lo eterno que decidió ocultarse en lo finito para poder saberse a sí mismo desde un ángulo nuevo. Y así comprendí que el cuerpo no es el creador, sino el portador, que la mente no es el origen, sino la intérprete, y que la conciencia no es una consecuencia, sino el principio de todo. Esta conciencia no evoluciona, no cambia, no progresa. Lo que cambia es su forma de manifestarse. Lo que evoluciona es su vehículo. La conciencia ya es perfecta, pero sueña con verse a sí misma a través de las etapas. Por eso el tiempo existe, no como necesidad, sino como escenario. Un escenario donde Dios se ve nacer, crecer, olvidar, sufrir, luchar y finalmente recordar. Y entonces entendí que el sentido del viaje no era escapar de este mundo, sino atravesarlo con los ojos abiertos, no era trascender el cuerpo desde la negación, sino habitarlo con reverencia, sabiendo que es el templo donde la conciencia ha decidido morar. No era huir del pensamiento, sino usarlo como herramienta, sin confundirlo con la verdad. La mente puede nombrar muchas cosas, pero no puede contener el yo soy. Solo puede apuntar hacia él, y cuando se rinde, cuando reconoce sus límites, se vuelve transparente, ya no opaca, ya no divide, ya no defiende. El yo soy que experimenté en aquel instante no tenía historia, ni deseo, ni temor. Era el mismo yo soy que se expresa en cada uno de nosotros cuando silenciamos el ruido. Es el mismo que habla cuando no estamos hablando, que ve cuando cerramos los ojos, que sabe sin pensar. Y ese yo soy no necesita demostrar nada, no necesita validarse, ni defenderse, ni convencer. Solo necesita ser recordado. Y para eso es todo este teatro. Para eso nacimos, caminamos, aprendimos, sufrimos y preguntamos. Para eso atravesamos la materia. No para quedarnos, sino para volver sabiendo, sabiendo que ya éramos lo que buscábamos. Fue entonces cuando comprendí por qué, si la conciencia puede existir más allá del cuerpo, aún así elige retornar. El cuerpo no es una prisión, es un puente, no es una cárcel, es un instrumento. A través del cuerpo, la conciencia puede experimentar la limitación y dentro de esa limitación descubrir su infinitud. Es en el contraste donde la luz se reconoce a sí misma como luz, en el olvido donde nace el impulso de recordar, en la oscuridad donde el anhelo de despertar se vuelve fuerza creadora. El cuerpo no fue diseñado para encerrar, sino para permitir una experiencia única, la de ser Dios soñando que no lo es, porque sólo así puede desear volver, y ese deseo es sagrado, no porque implique carencia, sino porque es la fuerza que mueve toda la creación hacia su origen. El cuerpo no es lo que somos, pero tampoco es un error. Es el mapa en el que se dibuja el regreso. Es el escenario donde la conciencia se prueba a sí misma, una y otra vez, en múltiples formas, con distintos nombres, en diferentes edades, culturas, dimensiones. La mente, en este contexto, es como un espejo que solo refleja lo que la conciencia decide iluminar. No tiene luz propia, no tiene existencia autónoma, pero puede ser un gran aliado si se purifica de identificación. Si en lugar de decir yo soy mi mente, dejamos que la mente diga yo sirvo al yo soy, entonces comienza el verdadero orden. La mente se convierte en instrumento de revelación y no en barrera. Comienza a trabajar en sintonía con el corazón y no en guerra con él. Y es entonces cuando la experiencia humana adquiere una profundidad completamente nueva. La evolución, vista así, no es la progresión de formas físicas, sino la manifestación gradual del recuerdo. No se trata de cambiar genéticamente, sino de abrirse cada vez más a lo que siempre hemos sido. Desde esta perspectiva, incluso los primeros homínidos eran formas transitorias dentro de una imagen total que ya estaba completa en la mente de Dios. Porque la conciencia no crea por ensayo y error, imagina el fin y luego permite que el proceso se despliegue en el tiempo. El hombre, en su forma más elevada, ya era desde el principio. El proceso evolutivo fue simplemente la película que la conciencia decidió ver para llegar a ese estado manifestado. Y si ese fin es el regreso consciente a la divinidad, entonces todo lo que experimentamos, cada guerra, cada amor, cada pérdida, cada revelación,
Ha sido parte del plan, no como algo impuesto, sino como algo soñado. La conciencia sueña con su despertar. El hombre no está avanzando hacia algo nuevo, está regresando a lo que olvidó. Por eso, el tiempo es una ilusión necesaria, no porque no exista en la experiencia, sino porque no tiene sustancia en el ser. La conciencia imagina el fin, y todo lo demás es escena, es transición, es relato. Ese día en el campus universitario no fue solo una experiencia curiosa, ni un episodio aislado. Fue la grieta inicial por donde comenzó a filtrarse un nuevo entendimiento. Durante años, esa escena, mi cuerpo en el pasto, mis amigos hablando, yo flotando como conciencia sin forma, se repetía en mi memoria como una especie de mandala interior. No se trataba de evocarla como algo místico, sino de volver a observarla con cada capa nueva de comprensión que iba alcanzando, y cada vez algo más se revelaba, no en la escena en sí, que era simple, sino en lo que esa escena me estaba mostrando de mí mismo. Comprendí, con el paso del tiempo, que el reconocimiento que tuve en ese estado, reconocerme a mí mismo, reconocer a mis amigos, al campus, era una clave silenciosa. El reconocimiento no fue intelectual, no fue verbal, no fue una cadena de razonamientos, fue inmediato, como si la identidad estuviera más allá del pensamiento, más allá del cuerpo y más allá de la historia personal. Esa conciencia que observaba no necesitaba pruebas ni argumentos, sabía, y ese saber era silencioso, firme, sin esfuerzo. Esto me llevó a cuestionar la noción tradicional de yo. ¿Qué es ese yo que sabe sin pensar? ¿Qué es eso que no tiene forma, ni edad, ni historia, y que sin embargo puede decir yo soy? ¿Acaso no es eso mismo lo que en las antiguas escrituras se llama Dios? ¿No es eso lo que en los textos sagrados se describe como el yo soy eterno que observa sin ser observado? Y si es así, entonces la conciencia humana no es una chispa separada de lo divino, es lo divino mismo, en modo humano. No hay dos conciencias. No hay la conciencia de Dios y la conciencia del hombre. Hay una sola conciencia que adopta formas diversas para experimentar la multiplicidad, pero en su núcleo sigue siendo una, y esa una es la que flota fuera del cuerpo, que observa, que sabe sin pensar, la que puede usar el cerebro, pero no necesita del cerebro para saber. Esa es la que crea, y crea observando. No interviene, no manipula, no calcula. Solo ve el fin y el mundo se reordena en función de esa visión. Entonces comprendí por qué Neville Goddard insistía tanto en vivir en el final, porque no se trata de desear desde la carencia, sino de asumir la conciencia del ya cumplido. Y eso es exactamente lo que hace la conciencia creadora. Ve el final y luego permite que el tiempo acomode las piezas. Lo que experimenté fuera del cuerpo fue una muestra de ese estado, la observación pura sin juicio, la conciencia en su estado creador, antes de descender en los pensamientos, antes de revestirse de historia personal. Y así como volví al cuerpo en aquella ocasión, también nosotros volvemos cada día a la mente limitada, al cuerpo condicionado, al mundo de formas y de tiempo. Pero algo cambia cuando se ha vislumbrado ese otro estado. Uno ya no puede tomarse tan en serio el drama, uno ya no puede creerse del todo los pensamientos, uno comienza a vivir con una doble visión, la del mundo visible, cambiante, y la de la conciencia que lo sueña todo desde el silencio. El cuerpo entonces ya no es un límite sino una función. Es el instrumento a través del cual esa conciencia sin forma puede experimentar el tiempo, el espacio, la separación, el dolor, el amor, la búsqueda. Es el vehículo de lo eterno dentro de lo perecedero. Y no es que el cuerpo sea un error o una cárcel, como han sugerido algunas filosofías. Es, más bien, un portal, una ventana, una expresión temporal de lo que no necesita tiempo para ser. Pero al mismo tiempo, ese cuerpo no contiene a la conciencia lo trasciende. Esto nos lleva a un punto aún más delicado. Si la conciencia es creadora y usa el cuerpo como su medio de exploración, entonces el proceso llamado evolución no es lineal, accidental ni meramente biológico. Es la expresión progresiva de un diseño que ya contenía en sí mismo el fin. La conciencia no imagina formas primitivas con la esperanza de que un día se desarrollen. La conciencia ve el final desde el principio, y en ese ver
Las etapas aparecen como consecuencia inevitable, pero no son el propósito es el final. Ese final no es el Homo sapiens actual, tampoco es una versión más tecnológica, más longeva o más adaptada al entorno físico. El fin que la conciencia contempla no es una criatura más desarrollada, sino una que recuerde su origen, una que ya no esté identificada con el cuerpo, ni con la mente limitada, ni con el tiempo, una que pueda decir con verdad, yo y el Padre uno somos, porque si la conciencia es Dios en estado puro, el destino del hombre es volver a saberse Dios, no como figura, no como entidad separada, sino como la conciencia eterna que lo sueña todo. En ese sentido, la evolución no es el ascenso del mono al hombre, sino el retorno de la conciencia a su plenitud tras haber recorrido la ilusión de la separación. Es la historia de un olvido necesario que se convierte en un recuerdo glorioso, y por eso, aunque hayan pasado millones de años desde la aparición de la primera célula hasta nuestra actual forma humana, ese tiempo no significa nada para la conciencia, porque ella no vive en el tiempo, solo observa, solo imagina el fin, y ese fin ya está cumplido desde su punto de vista. El tiempo para nosotros es el proceso por el cual vamos despojándonos de lo que no somos hasta quedar desnudos de historia, de pasado, de identidad adquirida. Y en esa desnudez, finalmente, recordamos lo que siempre fuimos: conciencia pura, ser eterno, imaginación viva. Ese es el regreso, ese es el hombre al que Dios imagina, no uno más fuerte o más sabio o más adaptado, sino uno que recuerde, que vuelva en sí, que despierte. Pero recordar no significa añadir conocimiento nuevo ni acumular información espiritual. Recordar, en el verdadero sentido, es deshacer el velo, es ver sin el filtro de lo aprendido, es abandonar el esfuerzo de ser algo y simplemente reconocerse como el que ya es. Esta memoria no se activa por lógica ni por repetición, sino por una experiencia directa que trasciende el pensamiento, como aquel momento en el campus cuando, sin saber por qué, me encontré siendo testigo de mí mismo fuera de mí mismo y sin embargo más yo que nunca. Y entonces se impone una gran paradoja. Para llegar al punto en que la conciencia se reconoce a sí misma, tuvo que creer primero que no lo era. Tuvo que entrar en la ilusión del olvido, aceptar los límites del cuerpo, identificarse con el pensamiento, con el miedo, con la historia. Tuvo que experimentar la separación como si fuera real, como si la materia fuera lo único existente, como si el yo fuera apenas un accidente biológico. Solo así, en el contraste, puede surgir el anhelo de volver, pero ese anhelo no es falta ni carencia, es el llamado del fin que ya está cumplido. La conciencia no busca porque ha perdido algo, busca porque ya lo tiene, y en su búsqueda lo revela. Como una semilla que contiene el árbol entero, el deseo de recordar está lleno ya de la memoria que aún no se expresa, y por eso todo despertar no es un proceso lineal, sino una realización súbita, un instante donde todo lo que parecía fuera de alcance se revela como siempre presente. Así comprendí que la mente, como la usamos a diario, no es la conciencia, es apenas su herramienta, es un órgano sutil que permite funcionar en esta dimensión, pero no la fuente, y por eso, fuera del cuerpo, seguía reconociendo, observando, comprendiendo, porque la conciencia no necesita de la mente, pero la mente necesita de la conciencia para ser animada. Esta distinción fue esencial. Lo que muchos llaman alma o espíritu o mente superior no es otra cosa que estados de la misma conciencia en diferentes niveles de identificación. A veces, la conciencia se identifica totalmente con la mente discursiva y entonces el ser humano vive atrapado en los pensamientos, creyendo que es ellos. Otras veces, la conciencia se disocia del pensamiento y comienza a observarlo como desde fuera. Ahí nace la meditación, la lucidez, la posibilidad del silencio interior. Y más allá aún, cuando se abandona incluso la necesidad de observar, la conciencia simplemente es, sin relato, sin testigo, sin forma. Eso fue lo que experimenté sin saberlo en aquel instante de desdoblamiento.
No era iluminación, no era éxtasis, no era visión, era el estado natural antes del pensamiento, el estado original de ser. Y cuando regresé, no traje mensajes, no regresé con visiones, solo con la certeza de que todo lo que creemos ser es una pequeña parte de lo que somos, una mínima expresión del potencial que yace oculto tras la mente condicionada. La certeza, sin embargo, no significa comprensión total. Una cosa es intuir que existe una dimensión más vasta de la conciencia y otra muy distinta es permanecer en ella, porque la mente, una vez reactivada, reclama de inmediato el control, vuelve con sus preguntas, con sus hábitos, con su necesidad de interpretar. Vuelve el personaje, el estudiante, el hijo, el amigo, el que estudia para el examen, el que se preocupa por el futuro. Vuelve el mundo. Y en ese regreso se disipa momentáneamente la nitidez de lo vivido, como un recuerdo que se niega a encajar en el marco de lo conocido. Pasaron años hasta que pude comenzar a poner palabras sobre lo que viví, no porque no supiera lo que ocurrió, sino porque sabía que las palabras son apenas sombras proyectadas en la pared de la experiencia, pero aún así decidí usarlas, porque a veces las sombras bien trazadas pueden señalar la dirección de la luz, y fue entonces cuando surgieron nuevas preguntas, más agudas, más penetrantes. Si yo puedo estar sin cuerpo, si puedo percibir sin mente, entonces, ¿qué es el cuerpo? ¿Por qué habito en él? ¿Cuál es su rol en este drama? Y la única respuesta válida que encontré no vino de teorías, sino de una observación silenciosa y persistente. El cuerpo no es un castigo ni una prisión, es un medio, una herramienta precisa. Es el escenario donde la conciencia se representa a sí misma en forma tangible. No lo elegimos por azar, no es una simple evolución ciega de moléculas. Es el vehículo ideal para cumplir con una finalidad que no es mecánica ni genética, sino simbólica y espiritual. Cada célula responde a una inteligencia profunda. Cada órgano es la expresión de una función psíquica encarnada. El cuerpo nos sitúa en una dimensión de fricción. En él sentimos el tiempo, el espacio, la gravedad, el deseo, el dolor, la muerte. Todo eso no son errores, sino condiciones perfectas para que la conciencia olvidada de sí misma comience a recordar, porque sin límites no hay experiencia, sin forma no hay contraste, y sin contraste no hay despertar. Por eso, aunque la conciencia sea libre por naturaleza, necesita del cuerpo para experimentar su propia libertad desde el otro extremo, desde la aparente esclavitud. El viaje del hombre es el viaje del recuerdo, no recordar información ni verdades externas, sino recordar que es conciencia soñando un mundo. Y ese mundo se manifiesta como cuerpo, como historia, como sociedad, como universo. Pero no para quedarse ahí, sino para traspasarlo. El cuerpo no es el fin, pero tampoco es un error, es el puente, y como todo puente no se adora, ni se desprecia, se cruza. En ese cruce cada experiencia, cada dolor, cada pregunta, cada búsqueda tiene sentido. Nada sobra, incluso lo aparentemente insignificante está colocado con precisión quirúrgica por una inteligencia que no necesita justificarse, porque actúa desde la totalidad. Pero esa inteligencia no es una entidad externa, no está en los cielos ni en las ideas, sino en el mismo corazón de lo que uno es. No hay un creador separado de su creación, como no hay soñador separado de su sueño. La conciencia que sueña este cuerpo, este mundo, esta vida, es la misma que puede salir del cuerpo y observar desde fuera, la misma que puede reconocerse aún sin palabras ni memoria, la misma que no necesita demostrar nada, porque simplemente es. Este entendimiento comenzó a desplazarse, poco a poco, desde una idea hacia una certeza viva. Comprendí que todo este drama humano no es una lucha por sobrevivir, ni una carrera hacia logros externos. Es un escenario cuidadosamente tejido para provocar una transformación, y esa transformación no ocurre con el paso de los años ni con la acumulación de datos. Ocurre cuando uno se detiene, cuando uno recuerda, cuando uno vuelve a mirar desde fuera, aún estando dentro. Ese es el verdadero desdoblamiento, no el que ocurre en experiencias excepcionales, sino el que se cultiva cada día al observar sin juzgar,
al contemplar sin aferrarse, al estar presente sin identificarse. Desde entonces he vuelto muchas veces a esa escena en el campus, no con nostalgia, sino con gratitud, porque entendí que no se trató de un suceso extraordinario, sino de un recordatorio, una señal de que el acceso a esa otra percepción está siempre ahí, en silencio, esperando. No se necesita una técnica, no se necesita esfuerzo, solo presencia, solo disposición a ver lo que ya está ocurriendo, pero sin el filtro de la mente condicionada. En ese recordar, las preguntas también se transforman. Ya no pregunto tanto para obtener respuestas, sino para ampliar la visión. Ya no quiero saber si hay vida después de la muerte, porque he vivido que hay conciencia más allá del cuerpo. Ya no me obsesiona saber si la mente está en el cerebro o fuera de él, porque sé que la mente no es la fuente, sino un instrumento temporal. Lo importante ya no es dónde están las cosas, sino desde dónde las veo. La ubicación se vuelve relativa. Lo real es la percepción que no cambia, aunque cambie todo lo demás. La observación pura, la conciencia testigo, esa presencia silenciosa que no interviene pero que lo ve todo, es la que ha estado siempre, incluso cuando uno se cree atrapado en la mente o en las emociones. Ese observador no necesita cuerpo, ni pensamiento, ni recuerdos. Es anterior a todo eso, y sin embargo lo contiene todo. Ese es el misterio más grande, que lo eterno se haya hecho temporal, que lo ilimitado se exprese como límite, que lo invisible se haya vestido de materia. Pero al hacerlo no se ha perdido, simplemente se ha escondido. Y la vida, en su aspecto más profundo, es el juego del escondite entre lo que somos y lo que creemos ser. Cada vez que recordamos, cada vez que despertamos, aunque sea por un instante, estamos rasgando el velo, estamos viendo el telón desde el escenario y no desde la platea. Estamos reconociendo que el actor y el personaje no son lo mismo, que hay algo detrás del guión, algo detrás del cuerpo, algo detrás del pensamiento, algo que no cambia, algo que no muere, algo que no tiene forma, pero que puede usar cualquier forma para manifestarse, y eso que no cambia, que no muere, que observa incluso cuando el cuerpo duerme o se desvanece. Eso es lo que yo soy. No es una creencia, no es una afirmación para sentirse mejor. Es una verdad que se descubre cuando se silencia el ruido, cuando se suspende el juicio, cuando se deja de buscar afuera. No es un estado emocional, no es una técnica, es simplemente el acto de ver, sin querer cambiar lo que se ve, de estar sin querer definir lo que uno es. Es la desnudez radical del ser que ya no necesita máscaras, nombres ni formas para saberse eterno. Ese es el regalo de aquella experiencia, no una respuesta, no un dogma, sino una apertura, una herida luminosa por donde se filtra la memoria de lo que hemos sido antes de toda forma, una llamada silenciosa que no cesa aunque el cuerpo envejezca, aunque la mente dude, aunque el mundo grite. La conciencia no tiene edad, no tiene historia, no tiene origen, solo finge tenerlos para vivir esta historia como si fuera real, y lo es, pero solo mientras dure el sueño. El despertar es volver a mirar el cuerpo, la mente, el mundo, y reconocer que nada de eso es lo que soy, aunque todo eso me haya servido para recordar. A veces me pregunto si cada cuerpo humano que camina por el mundo es una expresión única de esa misma conciencia observadora, o si en realidad todos son una sola conciencia mirándose desde infinitos ángulos, porque la sensación que tuve en ese momento fuera del cuerpo no era de ser yo como individuo separado, sino de ser la mirada misma, el punto de atención sin identidad. Y, sin embargo, reconocía a mi cuerpo, a mis amigos, al lugar. Eso implica que había una continuidad, una memoria, una línea de conexión entre lo que soy como conciencia y lo que fui como persona. Entonces, ¿cuántas veces ha ocurrido eso sin que lo recuerde? ¿Cuántas veces me he desdoblado sin tener memoria alguna de ello? Es posible que el olvido sea parte del juego, que encarnar implique olvidar para que el reencuentro tenga sentido, porque si al nacer recordáramos de inmediato que somos conciencia eterna, ¿qué sentido tendría el tránsito por el mundo? Pero si en cambio lo olvidamos
y lo redescubrimos lentamente a través de las grietas de la experiencia, entonces cada instante de lucidez es un destello sagrado, no como una meta alcanzada, sino como un eco de algo que siempre fue y que solo aguardaba ser visto. La experiencia que viví ese día en la universidad podría haber sido desechada, negada, minimizada. Podría haberla reprimido como un episodio sin sentido, pero decidí no hacerlo. Decidí que esa vivencia tenía valor precisamente porque no se ajustaba a ninguna categoría previa. No era un sueño, ni una fantasía, ni un producto de la mente racional. Era una experiencia directa de lo real. Y esa experiencia directa es la única forma en que la conciencia puede reconocerse a sí misma, no a través de ideas, ni de creencias, ni de religiones, sino a través del darse cuenta. Darse cuenta es el inicio de toda transformación, no porque uno cambie de forma inmediata, sino porque se ha introducido una fisura en la narrativa, se ha abierto una puerta que ya no se puede cerrar. A partir de ese momento, el mundo deja de ser lo que parecía, y aunque todo siga igual por fuera, algo esencial ha girado por dentro. Es como si el estado de conciencia del individuo hubiera recibido un mensaje sin palabras, un llamado sin sonido, y ya no pudiera seguir actuando como antes. Porque ahora sabe que hay algo más, no sabe qué es, no sabe cómo nombrarlo, pero lo sabe. Una de las preguntas más inquietantes que surgieron después de todo este proceso fue: si la conciencia no necesita del cuerpo para ser, entonces ¿por qué lo tiene? ¿Cuál es el propósito de este instrumento biológico limitado, vulnerable, finito? Y la respuesta, que fue madurando con el tiempo, no vino de una voz interna ni de una iluminación repentina, sino del reconocimiento gradual de la función del cuerpo como escenario de transformación. El cuerpo es el espacio donde la conciencia se ve reflejada, donde lo invisible se dramatiza, donde la idea se plasma, se moldea, se enfrenta y se redime. La conciencia, al proyectarse dentro del cuerpo, no lo hace por castigo ni por azar. Lo hace para vivirse a sí misma desde una perspectiva concreta, encarnada, encuadrada. El cuerpo ofrece una fricción necesaria. El dolor, el cansancio, el envejecimiento, la enfermedad, todo eso que consideramos indeseable, en realidad son recordatorios de que estamos en una experiencia temporal, una escena dentro del gran teatro de la conciencia. Sin cuerpo no hay aprendizaje como lo entendemos aquí, porque el cuerpo delimita, enfoca, estrecha el haz de luz hasta convertirlo en rayo láser, y ese rayo perfora el velo de la ilusión con cada gesto, cada respiración, cada acto de presencia. La conciencia pura puede ser todo, pero al serlo todo no se reconoce. Es en el contraste que aparece el reconocimiento. El cuerpo entonces actúa como límite amoroso, como frontera útil para que el yo pueda reconocerse dentro del otro, para que el eterno pueda vivirse a través de lo transitorio, para que el ser infinito pueda saberse a través de lo finito. El cuerpo no es un castigo ni una cárcel, es el lienzo sobre el cual la conciencia se pinta una forma, una identidad, un tiempo, un drama. Pero si la conciencia puede estar fuera del cuerpo, ¿qué sentido tiene regresar? Esa pregunta, aunque parece lógica, está construida desde una visión lineal del tiempo. Para la conciencia, el regreso no es regreso, es simplemente una continuidad de la experiencia, como si al tomar la forma, también se comprometiera con el desarrollo de esa forma hasta que se complete el aprendizaje, hasta que se agote el símbolo, hasta que la historia encuentre su punto de redención. El cuerpo, entonces, no es algo que se abandona para siempre tras un instante de lucidez. Es un instrumento al que se retorna para seguir afinando la sinfonía. Por eso, salir del cuerpo y observar sin mente no fue un escape, fue una revelación, fue un vistazo a la fuente, pero no para huir de esta vida, sino para comprenderla mejor. El cuerpo y la mente son como herramientas que, si bien no definen lo que somos, permiten que lo que somos se exprese, se transforme, se reconozca. Por eso el regreso fue natural, porque el viaje no había terminado, porque la conciencia, al haberse mirado a sí misma desde fuera, podía ahora entrar nuevamente al escenario con una nueva luz, con una nueva disposición, con una certeza más clara de su propósito. Desde esa certeza comenzaron a abrirse otras capas de reflexión. Una de ellas tenía que ver con la mente.
Si al estar fuera del cuerpo no pensaba con palabras, si no tenía razonamientos, pero aún así sabía y reconocía, entonces, ¿qué es la mente? ¿Es la mente esa corriente de pensamientos, de ideas, de memorias, o hay algo más allá de eso que también puede conocer? Porque si la conciencia puede saber sin pensar, entonces la mente discursiva es solo una función, un nivel dentro de un campo más amplio. La verdadera mente sería entonces una capacidad de reconocimiento puro, de percepción inmediata, sin necesidad de lenguaje, de análisis, de comparación. Esa mente silenciosa, que no necesita formular juicios para captar, parece ser más cercana a lo que somos en esencia. Es como si existiera una mente profunda asociada a la conciencia misma y una mente superficial, la que usamos en la vida cotidiana, que funciona a través del tiempo, de la lógica, de la comparación. Esta segunda mente, la discursiva, la que opera en el cuerpo, es útil para movernos en el mundo, para interactuar con otros, para construir cosas, pero no es la que conoce en profundidad, no es la que experimentó ese estado fuera del cuerpo. Esa era otra, más pura, más directa. Tal vez lo que muchos llaman el subconsciente, aunque incluso ese término puede ser limitante. Porque si uno puede reconocerse fuera del cuerpo, sin necesidad de la mente que pensamos que somos, entonces hay algo en nosotros que observa desde un lugar anterior al pensamiento. Algo que no necesita recordar, porque es memoria en sí mismo. Algo que no necesita saber, porque es saber sin palabras. Y entonces me pregunté, ¿es eso la conciencia? ¿Ese observador silencioso? ¿Ese punto de atención sin forma que puede estar tanto dentro como fuera del cuerpo? Y si es así, ¿ese punto está localizado o es ubicuo? ¿Es mío o es compartido? Volver al cuerpo no cambió estas preguntas, las profundizó, porque ya no podía ver mi vida como antes. Ya no podía pensar que mis pensamientos eran mi identidad. Ya no podía identificarme con mis emociones como si fueran la verdad de lo que soy. Sabía que todo eso eran expresiones, olas, reflejos, pero no el océano. Yo era el océano, y el cuerpo era apenas una playa, una forma pasajera por la que la marea se deslizaba un instante. Esta comprensión no me hizo abandonar el mundo, al contrario, me hizo entrar más en él, pero con otros ojos. Sabía que cada interacción, cada conflicto, cada emoción era un mensaje, era una parte de la conciencia hablándose a sí misma a través de la forma. Y eso incluía mi cuerpo, mi historia, mis pensamientos, mis límites. Todo estaba al servicio del despertar, incluso el dolor, incluso el olvido, porque en el olvido mismo había una clave. Solo quien olvida puede recordar, solo quien desciende puede ascender, solo quien encarna la limitación puede revelar la libertad. Fue en esa comprensión donde surgió una nueva pregunta. Si puedo ser sin cuerpo, si puedo observar sin mente, entonces, ¿por qué tengo cuerpo? ¿Por qué nací dentro de esta forma biológica que envejece, sufre, desea, se confunde? ¿Por qué no permanecí en ese estado puro de observación donde todo era claro, liviano, libre? Esta pregunta no me llevó al rechazo del cuerpo, sino a su redescubrimiento, porque el cuerpo no era un error, ni un castigo, ni un accidente. Era parte del diseño, parte del proceso, parte de la revelación. Comprendí que sin cuerpo no hay contraste, no hay aprendizaje encarnado, no hay tiempo, ni historia, ni drama. El cuerpo es el escenario donde se representa el misterio de la conciencia, es donde el olvido se convierte en posibilidad de recuerdo, es donde la ilusión se convierte en vehículo del despertar, porque la conciencia, siendo total, infinita, invisible, eligió hacerse visible a través de la forma, no por necesidad, sino por amor, amor al juego, al descubrimiento, al reconocimiento de sí misma en lo limitado. Y entonces vi que el cuerpo no es algo que deba dominarse ni trascenderse, sino algo que debe conocerse profundamente como parte de la misma conciencia. La carne, la sangre, el aliento, los sentidos, no son obstáculos, son caminos, son puertas, son símbolos vivientes de esa conciencia que se manifiesta en todo. Mi cuerpo es conciencia en una frecuencia particular. Es un templo, no en el sentido místico, sino en el sentido más directo, un lugar donde habita lo sagrado porque lo sagrado es quien lo habita.
Desde esa perspectiva, la evolución del cuerpo no contradice la conciencia, la sirve, la acompaña, es una manifestación progresiva de su propósito. El cuerpo humano, tal como lo conocemos, es una fase, tal vez no la última, pero sí una expresión avanzada de esa conciencia que se ha ido reconociendo a sí misma a través del tiempo. No porque el tiempo sea real en sí, sino porque la conciencia al observar un fin manifiesta el camino, y ese camino aparece como tiempo, como evolución, como proceso. La conciencia no creó al hombre como un experimento aleatorio, lo imaginó como su reflejo. No comenzó por un simio y esperó que se convirtiera en hombre. Imaginó al hombre completo, despierto, realizado. Y al imaginarlo así, todo el camino desde lo más primitivo hasta lo más sutil comenzó a manifestarse, porque al ver el fin, todo lo necesario para llegar a ese fin aparece. No porque el fin esté lejos, sino porque así opera el juego, ver el destino y dejar que el camino lo alcance. Y ese destino no es otro que el retorno a la fuente, pero no como una regresión, no como un volver atrás, es un regreso hacia adelante, una ascensión que no niega el mundo, sino que lo integra, lo ilumina, lo transforma. La conciencia se proyecta hacia su propio reconocimiento y en ese proceso crea cuerpos, formas, experiencias, historias, pero todo lo hace desde la visión final, es decir, desde el estado en que ya se reconoce a sí misma como Dios, no como un Dios externo, separado, todopoderoso y lejano, sino como la única realidad viva, invisible, indivisible, que se despliega en todas las formas sin perder su unidad. Entonces comprendí que esa experiencia que tuve no fue un accidente ni un fenómeno esotérico, fue una insinuación, una grieta en el velo, una llamada desde mi estado original para recordarme que el cuerpo es vehículo, pero no destino, que la mente es útil, pero no reina, que lo que soy no comenzó con mi nacimiento ni terminará con mi muerte. Lo que soy es lo que era antes del cuerpo, lo que será después del cuerpo, y lo que anima al cuerpo mientras está. Y no hay contradicción en eso, porque todo está contenido en la conciencia, incluso el olvido de ella. Y vi que lo que llamamos mente no es un ente en sí mismo, es una función, una interfaz, una superficie. Hay una mente que piensa y hay una conciencia que observa, y mientras más habita uno la conciencia, menos se identifica con el pensamiento. El pensamiento sigue pero no comanda. Se convierte en un instrumento de la visión, no en su obstáculo. Pero cuando uno olvida que es la conciencia y cree ser solo el cuerpo y la mente pensante, entonces se encierra en una prisión que parece real, pero que no tiene muros más que los que uno acepta como tales. Por eso, aquella experiencia no me dio respuestas, sino que me abrió preguntas. No me trajo certezas para predicar, sino una herida viva que me obliga a seguir observando, dudando, desmantelando cada creencia que intente limitar lo que soy. Porque ahora sé que no estoy buscando algo que no tengo, sino recordando algo que nunca perdí. El cuerpo puede olvidarlo, la mente puede negarlo, el mundo puede distraerlo, pero la conciencia lo sabe y cuando lo recuerda, aunque sea por un instante, todo cambia. Y ese cambio no es siempre espectacular, no siempre se traduce en visiones o dones sobrenaturales. A veces es apenas una sutileza en la forma en que uno mira, una ligereza en la reacción ante las circunstancias, una pausa entre el estímulo y la respuesta, un silencio interior donde antes había ruido. Es la conciencia que ha recordado, aunque sea brevemente, su origen. Y a partir de ahí ya no puede tomarse el mundo tan en serio como antes. No porque el mundo no importe, sino porque ha descubierto que su importancia es simbólica, no literal, que cada evento, cada encuentro, cada pérdida, cada logro es una escena del teatro que la conciencia ha escrito para sí misma. Entonces ya no se trata de controlar las escenas, ni de huir de las emociones, ni de forzar la mente a pensar positivo. Se trata de observar, de asumir, de recordar, de estar presente no como el personaje, sino como el autor. Y eso no significa desconectarse de la humanidad, ni fingir desapego. Significa encarnar con más profundidad la experiencia de estar vivo, sabiendo que uno no es lo que está viviendo, sino quien lo está soñando. Y eso no niega la belleza del sueño, al contrario, la intensifica,
porque solo cuando uno sabe que sueña, puede comenzar a soñar conscientemente, no para manipular, sino para crear con amor, no para evitar el dolor, sino para atravesarlo con propósito, no para alcanzar metas externas, sino para recordar que cada meta era solo una excusa para revelar algo que ya era. Y en ese recordar, el cuerpo se vuelve sagrado, la mente se vuelve aliada y el mundo se vuelve espejo. Todo habla, todo apunta hacia adentro, todo está diseñado no por un ser externo, sino por la misma conciencia que se hace carne, forma, experiencia. Y cuando todo se vuelve símbolo, el lenguaje cotidiano se vuelve insuficiente. Las palabras ya no alcanzan a describir la vastedad de lo intuido, porque no se trata de ideas nuevas, sino de una forma nueva de estar, una nueva posición del ser frente a lo que antes se llamaba realidad. Y en esa posición no hay lucha, no hay ansiedad por saber, no hay urgencia por lograr, hay presencia, hay disponibilidad. Hay un espacio interno que se ha vuelto receptivo a lo invisible, a lo no dicho, a lo eterno. Ese espacio es lo que siempre ha estado allí, pero solo cuando el cuerpo se aquieta, cuando la mente se silencia y cuando el deseo se purifica, ese espacio se revela, y en él uno descubre que no es lo que cree ser, que no está separado de nada y que todo lo que ocurre está sostenido desde ese punto silencioso que nunca nació ni puede morir. Ese punto no es una cosa, no es un lugar, es el ser mismo, es la conciencia desnuda, sin atributos, sin historia, sin nombre. Y aunque esa verdad pueda parecer inaccesible en el ruido del día a día, no está lejos, está justo aquí, justo ahora, esperando ser reconocida. No como un pensamiento, sino como una certeza sin forma, una certeza que no necesita prueba, porque al experimentarla, todo lo demás pierde su poder hipnótico. Las preguntas se apaciguan, las búsquedas se ordenan, y la vida, que antes parecía una sucesión de causas y efectos, se revela como un acto creativo continuo, nacido del interior. Y desde esa conciencia que observa, que no se apura, que no exige respuestas inmediatas, surge otra forma de vivir. Ya no se trata de acumular saber ni de obtener experiencias extraordinarias. Se trata de habitar cada instante con la claridad de quien sabe que está soñando, pero sin dejar de amar el sueño. Se trata de vivir con la sutileza de quien ya no se identifica con lo que ocurre, pero participa de ello con entrega silenciosa, como si todo, incluso lo más simple, tuviera el brillo de una enseñanza profunda si se lo mira desde el punto correcto. En esa forma de estar, el cuerpo deja de ser cárcel o límite, se vuelve expresión, se vuelve vehículo, se vuelve escenario del drama divino. Ya no es una cosa pesada a la que hay que dominar, ni un enemigo que interrumpe la paz. El cuerpo es el eco material de la conciencia, su reflejo visible, y por eso cuidarlo no es una obligación moral, sino un gesto de respeto hacia lo sagrado que lo habita. Alimentarlo, moverlo, escucharlo, es una forma de honrar la presencia que lo anima. Y así, la vida entera comienza a reordenarse. Lo que antes parecía casual adquiere un orden secreto. Lo que antes dolía, ahora revela su sentido. No porque todo tenga una causa externa, sino porque todo nace del interior. Las emociones, los vínculos, las decisiones, las circunstancias, todo es una proyección de estados internos. Y al reconocerlo, uno deja de pelear con el mundo. Ya no se culpa ni culpa a otros. Solo observa, elige, asume. Desde ese lugar, la libertad deja de ser una promesa futura y se vuelve una práctica constante, un arte. Cuando uno entra en contacto con esa dimensión de la conciencia que no depende del cuerpo ni del pensamiento, se hace evidente que la realidad conocida no es la totalidad de lo que es. Cada acto cotidiano, cada pensamiento que antes parecía automático, comienza a verse como parte de una red de significados más profunda. Ya no se vive únicamente como alguien que reacciona ante el mundo, sino como alguien que empieza a escuchar el mundo desde otro lugar. No se trata de retirarse ni de negar la experiencia material, sino de habitarla con una percepción transformada. La conciencia que ha recordado su independencia del cuerpo ya no puede seguir aceptando sin cuestionar los límites impuestos por la biología o la cultura, no porque se rebele contra ellos, sino porque ha visto que esos límites eran parte de un sueño. El sufrimiento humano,
tal como lo hemos comprendido, está íntimamente ligado a esa identificación ciega con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que creemos ser. Pero cuando esa identificación se rompe, aunque sea por un instante, toda la estructura comienza a desmoronarse, no con violencia, sino con un silencio que disuelve. Lo que emerge entonces no es una nueva personalidad ni una nueva creencia. Lo que surge es una presencia que no necesita defenderse, una quietud que no es pasiva, sino alerta, una mirada que no se aferra a lo que ve, pero que lo reconoce con amor. Esta mirada es la que transforma el mundo. No lo modifica desde fuera, sino que lo revela desde dentro, porque el mundo no está separado del observador. El mundo es una expresión del estado del observador, y cuando el estado cambia, el mundo cambia. A medida que pasaron los años, comprendí que aquella experiencia no fue un fenómeno aislado, ni una simple anécdota mística para recordar con nostalgia. Era una grieta en la estructura de la percepción común, una fisura por la que se colaba una verdad mayor. El cuerpo que había dejado atrás por unos minutos no era más que una imagen en el espejo de la conciencia, una proyección establecida por hábito, costumbre y memoria. ¿Pero de quién? ¿Qué es esa fuerza que proyecta, sostiene y da vida al cuerpo sin ser él? La distinción entre mente y conciencia se volvió cada vez más clara. La mente, como actividad asociada a pensamientos, memorias, interpretaciones, emociones, deseos y razonamientos, estaba íntimamente ligada al cuerpo. Reaccionaba a estímulos, a impresiones, al flujo hormonal, al estado del sistema nervioso, pero la conciencia no dependía de eso. La conciencia observaba todo eso sin fundirse con ello. Era el fondo inmóvil detrás del pensamiento en movimiento. Y esa conciencia había sido la que se separó del cuerpo sin perder la identidad ni la ubicación espacial. Eso me llevó a cuestionar también la idea de que la conciencia fuera un producto del cerebro. Si la conciencia fuera generada por el cerebro, ¿cómo podía mantenerse activa fuera del cuerpo? La actividad cerebral puede cesar, pero la conciencia no parece extinguirse por ello. Es como si el cerebro fuera más bien una antena, un traductor, un instrumento para sintonizar una conciencia que ya existe y que puede manifestarse sin él. Y entonces surgió una pregunta radical. Si esta conciencia que yo experimenté fuera del cuerpo era una identidad real, ¿por qué regresar al cuerpo? ¿Cuál es la función del cuerpo en todo esto? ¿Por qué estar encarnado? Si puedo ser sin cuerpo, si puedo observar sin mente discursiva, si puedo existir sin emoción ni pensamiento, ¿qué sentido tiene esta encarnación? La respuesta no vino como un razonamiento, sino como una certeza gradual. El cuerpo no es un castigo, ni una cárcel, ni un obstáculo. Es una herramienta de exploración. Es la manera que la conciencia tiene de entrar en el drama, de experimentar los límites, de generar el contraste necesario para despertar su propia identidad. Sin cuerpo, la conciencia puede contemplar. Con cuerpo puede transformar. El cuerpo nos da contexto, resistencia, fricción y también la posibilidad de olvido, porque es en el olvido de lo que somos donde comienza la aventura. Sin olvido no hay búsqueda, sin búsqueda no hay encuentro, y el encuentro con uno mismo en medio del olvido es el verdadero propósito de la encarnación. No para aprender algo nuevo, sino para recordar desde dentro, para despertar desde lo más profundo del sueño, para ver desde el barro la luz que uno mismo es. Esto también trajo claridad a una distinción fundamental. No todo lo que pensamos es conciencia, no todo lo que sentimos es identidad. La mente, con toda su complejidad, es apenas una interfaz, y hay más de una mente. La mente consciente, la que usamos para razonar y hablar, es sólo la superficie. Debajo está la mente subconsciente, más vasta, más poderosa, más silenciosa, la que almacena no sólo memorias personales, sino arquetipos, hábitos colectivos, patrones antiguos, respuestas automáticas, y detrás de todo eso, en lo más profundo, está la conciencia pura, sin forma, sin contenido, sin tiempo. Fue esa conciencia la que se separó del cuerpo aquella vez, y esa conciencia no necesitó pensamientos para saber, ni emociones para estar viva, ni lenguaje para comprender.
Su saber era directo, inmediato. Su identidad no dependía de nombre, historia o rostro. Era la misma conciencia que habita en todos, pero que por un instante dejó de identificarse con la forma individual y, sin embargo, al mismo tiempo conservaba la noción de ese individuo, como si el individuo fuese una prenda de vestir que uno puede quitarse sin perder el sentido del yo. Esto me hizo comprender que el cuerpo humano, tal como lo conocemos, no es simplemente un resultado de la biología, sino una manifestación de un plan más profundo. Algunos dirán que fue diseñado, otros que se desarrolló por evolución. Pero si aceptamos que la conciencia es la única realidad, entonces todo lo que existe ha sido moldeado desde esa conciencia, no desde la mente humana, sino desde la conciencia que imagina, que proyecta, que sustenta el universo mismo. Y en esa conciencia el hombre es una etapa de su propio autorreconocimiento. El cuerpo humano es una fase del despertar de la conciencia. No es la primera ni es necesariamente la última. Es una forma que la conciencia asumió para entrar en el tiempo, para parecer fragmentada, para jugar a estar separada, porque en la unidad no hay experiencia, solo en la multiplicidad puede la conciencia contemplarse a sí misma como desde fuera, y el cuerpo es la forma más compleja, más sofisticada, más rica en matices para ese propósito. La teoría de la evolución puede ser vista desde esta óptica no como una oposición a la conciencia, sino como una de sus máscaras, porque si la conciencia es la única realidad, entonces la evolución misma no es más que una narración que la conciencia se cuenta a sí misma para representar su despliegue en el tiempo. La sucesión de formas, desde lo más simple a lo más complejo, no contradice la conciencia, sino que la manifiesta progresivamente. El pez, el anfibio, el reptil, el mamífero, el primate, el ser humano, son como los capítulos de una obra que la conciencia ha escrito para explorarse en grados cada vez más detallados de sí misma. Pero entonces, ¿por qué el ser humano es la única especie, al menos hasta ahora, que puede preguntarse por su propia existencia? ¿Por qué no un delfín o un elefante o un cuervo? ¿Por qué esta forma en particular? No por superioridad moral ni por inteligencia medida en habilidades, sino porque esta estructura ha sido afinada para sostener la paradoja de la memoria y el olvido al mismo tiempo. El ser humano puede vivir completamente sumido en el olvido de su naturaleza y sin embargo tener destellos de eternidad, como el que yo experimenté aquel día en el campus. El cuerpo humano sostiene el teatro completo, puede expresar el drama entero, desde la inconsciencia más profunda hasta el reconocimiento de ser el propio autor del guión. No es solo un recipiente, es un escenario. No es una cárcel, es un vehículo. No es una limitación, es una concentración. Es el punto donde convergen la carne, la emoción, el pensamiento, la memoria, la imaginación y el espíritu. Por eso, cuando uno se separa del cuerpo y observa, no pierde la identidad, pero sí se desprende de su peso y al volver se da cuenta de que ese peso era parte del juego, parte del lenguaje que la conciencia usa para recordarse a sí misma. Y si es cierto que la conciencia no crea a través de procesos lineales, sino a través de la contemplación del fin, entonces el cuerpo humano es la forma resultante de esa visión final. La conciencia no se imaginó al hombre primitivo, sino al hombre despierto, no al cuerpo rudo y limitado del pasado, sino a la expresión refinada de sí misma, capaz de contener la memoria de su origen. Y por eso la evolución es la manifestación de una imagen ya vista desde el principio. No avanza desde el pasado, sino que responde a una atracción del futuro. El hombre camina porque algo en él ya ha visto lo que será. El tiempo, en ese sentido, es una ilusión necesaria para experimentar la sucesión, pero la conciencia no está sujeta a él. Para ella no hay espera, no hay proceso, solo visión. Lo que a nosotros nos toma millones de años, para la conciencia es un acto. Lo que nosotros descomponemos en edades geológicas, mutaciones genéticas y avances tecnológicos, para la conciencia es una imagen sostenida. El cuerpo apareció porque ya había sido imaginado y se transforma porque aún sigue contemplando su perfección. Y esa perfección no es física. No se trata de un cuerpo ideal desde el punto de vista estético o funcional. Se trata de una forma capaz de albergar la totalidad de la conciencia
sin perder la sensación de identidad individual, porque el fin no es disolvernos en el océano de la unidad, sino recordar como individuos que fuimos ese océano desde siempre. La conciencia no busca eliminar al yo, sino revelarse como su fuente. No niega la forma, la atraviesa, no destruye el cuerpo, lo redime. Entonces, cuando aquella experiencia me mostró que podía ser sin cuerpo, no fue para despreciar al cuerpo, sino para reconocer su papel. Me mostró que no lo necesitaba para existir, pero sí para experimentar. Y esa distinción es vital, porque muchas corrientes espirituales han caído en la trampa de despreciar la carne, el mundo, lo físico, creyendo que lo real está en lo invisible. Pero lo invisible solo cobra vida a través de lo visible. Lo eterno solo se conoce cuando se encarna en lo temporal. El misterio solo se revela cuando se filtra en lo cotidiano. El cuerpo es entonces un símbolo, pero no un símbolo arbitrario, sino uno cuidadosamente elegido por la conciencia para revelarse. No es el enemigo de lo espiritual, sino su vehículo más noble, y por eso, aunque pude estar fuera de él, no lo rechacé, porque comprendí que volver a él era parte del proceso, no porque me hiciera falta, sino porque aún había algo que experimentar a través de él, y ese algo no es trivial, es el punto exacto donde la conciencia se observa en acción. Después de aquella experiencia, no solo cambiaron mis preguntas, cambió también mi forma de mirar todo. Las cosas ya no eran simplemente cosas. Todo adquirió una dimensión más densa, más rica, como si cada objeto, cada gesto, cada encuentro llevara impreso un código invisible que podía leerse solo desde un lugar silencioso de la conciencia. La realidad ya no era plana, había capas, niveles, resonancias, y esa nueva percepción no fue algo que pudiera compartir fácilmente con otros. No porque no quisiera, sino porque entendí que hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden experimentar. Por mucho tiempo traté de entender la relación entre la mente y la conciencia, y me di cuenta de que no son lo mismo. La mente, en su expresión más común, es una herramienta, una función, un proceso. Está hecha de pensamiento, memoria, juicio, imaginación discursiva. La usamos para traducir la experiencia, para clasificarla, para sobrevivir. Pero la conciencia no necesita traducir nada. Es. No opera a través de conceptos, sino de presencia. La conciencia es ese fondo silencioso que permite que la mente surja. No depende de la mente, pero la mente sí depende de ella. Y sin embargo, incluso cuando estuve fuera de mi cuerpo, algo en mí operaba con conocimiento. Sabía quién era, dónde estaba, reconocía a mis amigos. Eso me llevó a pensar en una mente más profunda, no la mente analítica, sino algo más sutil. Tal vez lo que muchos llaman el subconsciente, pero no en el sentido freudiano de un almacén de deseos reprimidos, sino como una mente silenciosa, anterior a toda palabra. Una mente que no necesita pensar para saber, que no razona pero comprende, que no deduce pero ve. Esta mente profunda es, quizás, la misma que moldea los sueños, la que sostiene la identidad mientras dormimos, la que graba nuestras impresiones más íntimas. No está localizada en ninguna parte del cuerpo, no necesita del cráneo ni del sistema nervioso para operar. Es un campo, un espacio, una frecuencia. Es la voz que no habla, la visión que no mira, y es esa mente la que, en aquel momento fuera del cuerpo, sostenía mi identidad sin sostener mi nombre. Sabía sin pensar, estaba sin querer, observaba sin juzgar. Y entonces surgió la pregunta inevitable: si puedo ser sin cuerpo, si puedo observar sin ojos, si puedo reconocer sin mente consciente, ¿para qué el cuerpo? ¿Por qué esta insistencia de la conciencia en habitar formas físicas, en nacer, en crecer, en sufrir, en morir? ¿Por qué no permanecer en ese estado puro, sin tiempo, sin peso, sin preguntas? La respuesta no vino como una idea clara, sino como una certeza silenciosa, porque la experiencia necesita contraste, porque la eternidad, para saberse a sí misma, debe probar el tiempo, porque la inmortalidad, para cobrar valor, debe atravesar la ilusión de la muerte.
El cuerpo no es una trampa, es una herramienta para hacer visible lo invisible. No somos cuerpos que tienen conciencia, somos conciencia que ha asumido un cuerpo para tocarse a sí misma, para explorarse, para recordarse. No es que estemos atrapados en la carne, es que estamos expresándonos a través de ella. Y si alguna vez salimos, si alguna vez nos elevamos y miramos desde fuera, no es para huir, sino para recordar. No es para escapar de lo físico, sino para reencantarlo, para vivirlo con otros ojos. Por eso, aquella experiencia no me convirtió en un ser desencarnado, ni me empujó a despreciar la vida física. Todo lo contrario, me trajo de vuelta al cuerpo con una reverencia nueva, con un amor más profundo por el acto de estar aquí, por la oportunidad que implica cada minuto encarnado, porque el tiempo ya no era un enemigo, era un espacio sagrado donde la conciencia jugaba a olvidarse para volver a encontrarse, y cada persona, cada circunstancia, cada dolor era una parte de esa danza. Años después, comprendí que la conciencia no solo contempla el fin, sino que lo hace desde el fin. No es que imagina algo que ocurrirá, sino que ya se ha instalado allí y lo mantiene vivo. Y ese fin es ella misma reconocida. El hombre no es el punto más alto de la evolución porque camina erguido o porque desarrolla tecnología. Lo es porque puede despertar y decir yo soy, porque puede ver el mundo no como algo ajeno, sino como una proyección de su propia esencia, porque puede mirar hacia adentro y encontrar al principio de todo. Y si la conciencia contempló ese fin desde siempre, entonces lo que vemos como evolución no es un progreso, sino una manifestación de esa contemplación. El ser humano fue visto completo antes de aparecer, no como cuerpo, sino como conciencia encarnada que sabe que lo es. Y esa visión se desplegó en formas, la célula, el organismo, el sistema, el pensamiento, no como pasos hacia el futuro, sino como ecos de una visión ya lograda. El tiempo se dobla ante la visión de la conciencia. El cuerpo aparece porque ha sido visto como necesario. La historia ocurre porque el final está fijo. Cuando comprendí que el cuerpo, lejos de ser un estorbo, era un medio necesario para el despliegue de la conciencia en el tiempo, comencé a mirar mi propia historia como un relato sagrado, no en el sentido religioso, sino en el sentido de que cada acontecimiento, cada giro, cada aparente error era parte de un proceso que yo mismo había aceptado experimentar. La conciencia, al asumir una forma humana, no lo hace para sufrir, ni para probar algo, ni para pagar una deuda. Lo hace para explorar los límites de su propia infinitud en condiciones de restricción. El cuerpo es esa restricción, pero también es la oportunidad. Y en ese marco, la evolución no es la historia de una materia ciega que accidentalmente da origen a la mente, sino el despliegue de una intención consciente que, desde fuera del tiempo, contempla su propio regreso. El hombre de Cro-Magnon, el australopiteco, no son fases inferiores en el sentido de que eran menos valiosas, sino expresiones menos completas de la imagen final que ya había sido contemplada por la conciencia. La conciencia, al proyectar su fin, provoca que el pasado se organice en función de ese fin. Por eso el pasado no es un antecedente del futuro, sino su consecuencia. La forma final del hombre es la causa del inicio de su historia. Y esa forma final no es un cuerpo más perfecto ni una sociedad más avanzada. Es el reconocimiento de la conciencia de sí misma. Es la conciencia en el hombre diciendo yo soy Dios. No como creencia, no como afirmación arrogante, sino como experiencia directa, como el recuerdo de lo que siempre fue. La evolución es sólo la evidencia física de ese recuerdo, desplegándose en el tiempo. Por eso, al salir del cuerpo, no sentí que accedía a una identidad más grande. No había memorias de vidas anteriores, ni revelaciones extraordinarias. Solo estaba siendo. Y en ese ser, sin contenido, sin drama, sin nombres, había una verdad que desbordaba cualquier forma. La conciencia no tiene edad, ni biografía, ni límites. Es. Y en esa experiencia breve, lo que me fue mostrado no fue un conocimiento conceptual, sino una condición. Me fue mostrado que se puede ser sin pensar, que se puede saber sin aprender, que se puede existir sin identidad. No porque la identidad esté mal, sino porque es un papel, una herramienta, útil, sí, rica, también, pero no esencial. Lo esencial es la presencia, el estar siendo.
Y ese estar siendo puede ocurrir dentro o fuera del cuerpo. El cuerpo es solo la forma que asume la conciencia para tocar el mundo, pero incluso el mundo es una creación de esa conciencia, así como el sueño es creado por quien sueña. Entonces, cuando me pregunté por qué tuve que regresar, entendí que el regreso era parte del mismo acto de conciencia. No fui expulsado ni traído, no fui arrastrado ni guiado, simplemente volví porque el propósito era recordar, no escapar, ver, no irse. Y así como una persona puede sumergirse en una obra de teatro sin olvidar que es un actor, así también la conciencia puede encarnarse en una vida humana sin perder su identidad esencial, solo que lo olvida para jugar mejor, olvida para amar más intensamente, olvida para perdonarse, para reconocerse, para redimirse del olvido. Y desde entonces, cada pregunta que surgió ya no fue una búsqueda desesperada de respuestas, sino una forma de cavar más profundo en esa presencia. ¿Dónde está la mente? Tal vez está en todas partes donde la conciencia toca la forma. ¿Por qué solo el cuerpo humano ha alcanzado este nivel de autoconciencia? Porque es la forma que, hasta ahora, mejor ha servido como espejo de lo eterno. ¿Y qué significa eso? Que el universo entero puede estar lleno de vida, pero no toda la vida se reconoce a sí misma. La vida no basta, hace falta memoria, memoria de lo que somos. Por eso, la evolución no es incompatible con la conciencia, solo que no es una evolución ciega, es una evolución provocada desde el fin, desde la imagen original, desde el acto creativo de la conciencia contemplando lo que desea manifestar. Y ese deseo no es algo que aparece, es la naturaleza misma de la conciencia. No puede no crear, no puede no imaginar, y cuando imagina lo hace desde el fin. Por eso todo lo que vemos es una consecuencia del estado final contemplado en lo invisible. La conciencia, al imaginar el fin, no espera, no calcula cuánto tardará, no mide los millones de años. El tiempo es solo el eco de su contemplación. Desde su perspectiva no existe demora, porque ella no está sujeta a la secuencia de causa y efecto. La conciencia simplemente ve, y al ver establece. Lo que contempla es. Por eso todo lo que ha ocurrido, desde el polvo cósmico hasta la célula, desde la célula hasta el ojo humano, desde el ojo hasta la pregunta ¿quién soy?, es una línea dibujada por el acto de contemplación final. La conciencia vio al hombre como Dios y en esa visión nació todo lo demás. Y ese Dios no es un ser separado que juzga desde el cielo, es la conciencia misma sabiendo que es. Es el yo soy en su estado puro, antes de decir yo soy esto o yo soy aquello. Es anterior a toda forma, pero capaz de asumir todas. Por eso no hay contradicción entre Dios y el hombre. La contradicción está en el olvido, en la identificación exclusiva con la forma. Pero cuando la forma es reconocida como vehículo, cuando el pensamiento es comprendido como herramienta, entonces todo el drama se disuelve. No porque desaparezca el cuerpo, sino porque se trasciende su condición de prisión. Lo que yo experimenté aquel día en el campus fue un vistazo a ese estado libre, y no fue un premio ni una iluminación definitiva, fue una grieta, una memoria, una pista. No vino con fuegos artificiales, no me cambió por fuera, no me hizo sabio ni me dio poder, pero sí me dejó marcado, porque vi que la conciencia no está encerrada, vi que la mente no está limitada al cráneo, vi que el cuerpo no es lo que soy, y aunque después volví a dormir, volví a pensar como todos, volví a sentir miedo, deseo, apego, la semilla quedó. Esa semilla es lo que me lleva a escribir esto. No para convencer a nadie, no para establecer una verdad, sino para decir que hay otra manera de mirar, una manera en que el mundo se convierte en símbolo, la mente en intérprete y la conciencia en fuente. Una manera en que las preguntas más grandes no buscan respuestas, sino revelan capas, capas de un ser que no nació con este cuerpo, ni morirá con él, capas de un recuerdo que no es de esta vida, pero que tampoco es una vida pasada. Es el recuerdo de lo que siempre fue, de lo que es ahora y de lo que será, porque no puede dejar de ser. La mente y la conciencia no son lo mismo. La mente procesa, ordena, clasifica.
La conciencia simplemente ve. Por eso, cuando la mente se silencia, la conciencia se revela. No se crea, no se invoca. Siempre estuvo, siempre está. Y no es algo que se obtiene con esfuerzo, sino algo que se reconoce con quietud. Por eso la experiencia fuera del cuerpo no fue un logro, sino una suspensión. No fue una conquista, sino una pausa en la identificación, una pausa en el pensamiento. Y esa pausa bastó para abrir la grieta. Hoy comprendo que no fue necesario salir del cuerpo para saberlo, pero fue necesario para mí en ese momento. La conciencia usa cada evento, cada experiencia, como reflejo de su propia búsqueda, y en esa búsqueda no hay pérdida, no hay error, solo hay capas, velos, juegos, apariencias. La verdad permanece intacta, aunque el hombre la niegue, la olvide, la distorsione, y esa verdad es simple. Tú eres antes del cuerpo, durante el cuerpo, después del cuerpo, tú eres. Y cuando el cuerpo se disuelva, como se disuelven todos los sueños, lo único que quedará será esa conciencia, contemplando nuevamente su propio rostro, dispuesta a crear otra forma, otro ciclo, otro juego, no por necesidad, no por karma, sino por la alegría de verse a sí misma en forma, por el gozo de imaginar, por el misterio de amar lo creado, sabiendo que no es distinto de quien lo crea, porque en el fondo todo esto, el cuerpo, la mente, la experiencia, el universo entero, no es otra cosa que la conciencia contemplando su propio rostro y recordando en cada instante que ya era. Epílogo. Este libro es solo un testimonio, uno entre muchos. Pero si algo de lo aquí relatado resonó contigo, entonces ya no se trata solo de una experiencia individual, se trata de una memoria compartida, porque todos somos esa conciencia que se observa a sí misma, a veces desde dentro, a veces desde fuera, pero siempre desde el mismo origen. La conciencia no se puede poseer, solo se puede reconocer. Y si alguna vez has sentido que tú no eres solo ese cuerpo, ni esa historia personal, ni esa voz que piensa, entonces ya has comenzado a despertar. Gracias por acompañarme en este viaje. Marcos Sanz.